Mientras los que nos quedamos aquí abriremos nuestras Biblias en la página número 616 o bien en Nehemías capítulo 4. Leeremos versos del 1 en delante. Página 616 o Nehemías capítulo 4, versos del 1 en delante. Un poquito larga, pero voy a empezar con la lectura de una vez. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia entre ellos de día y de noche. 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerían sobre vosotros. 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, de entre el muro y en los sitios abiertos, pues puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Después de aquel día, la mitad de mis siervos trabajaron en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían una espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día a la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esta parte de hoy le he puesto por título: solución a los inconvenientes. Recuerden que estamos estudiando algo que leemos, una serie que se llama ¿Quién es el tuyo?, tratando de nosotros de hacer nuestra parte para poder invitar más gente a la iglesia, para poder retener a los que tenemos y de esa forma poder crecer.
Pero cuando uno está haciendo las cosas, no falta que pase. Siempre se atraviesa un inconveniente que nos puede hacer desistir si lo dejamos. Esta parte, esto que vamos a estudiar hoy, es para animarlos a todos y cada uno de ustedes que cuando la adversidad llegue, porque vendrá, no se asusten, que no los hagan desistir del objetivo de salvar almas, que al contrario, los impulse a ser mejores, a estar más ocupados y a seguir luchando, que hay que salir del estado de confort para poder llegar al éxito. Me acuerdo que cuando era niño, leí una frase que decía que para subir la montaña del éxito no se puede hacer con las manos en la bolsa. Y es que cuando nosotros necesitamos alcanzar un objetivo, es necesario que nosotros nos esforcemos por dicho objetivo. Ya les he dicho anteriormente, dice aquel dicho, el que quiere azul celeste, que le cueste. Y es que lo bueno cuesta. Y estas son las frases que utilizamos para darnos cuenta que habrá dificultades, habrá adversidades, porque las cosas así son. Todo cuesta. Cuando nosotros queremos un título en la universidad, hay dificultades. Hay que levantarnos temprano, hay que ir a la escuela, hay que pasar los exámenes, hay que hacer las prácticas profesionales o las cosas como no sé cómo le llamen en otros lugares, pero tenemos que hacer todo esto si quieres el título. Y si tú te llegas al 99% o al 90%, te quedas igual sin título como si estuvieras al 1%. Porque tienes que hacerlo todo para poder decir que has alcanzado el éxito. Para muchas personas la vida es simple o la vida es bella, siempre y cuando no se tengan que enfrentar con ninguna dificultad. Pero parte de que la vida es bella es saber que estas dificultades existen y así es como nosotros tenemos que aprender a verlas. A veces habrá tragos amargos que llegarán y que quisiéramos no tener que tomarlos. Cosas inesperadas, porque las adversidades están a la vuelta del día, son parte de la vida. Siempre van a suceder, siempre van a pasar cosas que nos afrentarán y que nos harán por algún momento decir, no puedo más. Pero valientemente tenemos que ser capaces de enfrentarlos. Todos, creo yo, quisiéramos una vida que estuviera llena de cosas solamente bonitas, de cosas o de momentos hermosos, de alegría. Eso sería lo ideal. Pero habitualmente parte de poder admirar lo bonito es saber que hay cosas feas. El poder disfrutar de los buenos momentos es saber que hay momentos malos. Y es que es cuando más aprendemos a valorarlos. Cuando todo está bien, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo rico que somos, por decirlo de alguna manera, de las grandes cosas que tenemos en nuestras vidas. Pero cuando las perdemos, decimos, ¿por qué no valoré lo que tenía? Y es que una vez más, un dicho dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es que, como les he dicho siempre, cuando somos niños queremos ser adultos y cuando somos adultos decimos, ¿por qué quise ser niño? Porque ahí era el mejor lugar. Cuando estaba en el núcleo familiar, cuando mis papás cuidaban de mí, cuando no había nada más por qué preocuparme más que por ir a la escuela y buscar en qué voy a jugar por las tardes. Cuando las cosas difíciles vienen, mucha gente se derrumba. Mucha gente dice, ya no tengo ningún motivo, ya no quiero nada, ya estoy cansado. En esta parte es para que nosotros veamos que aún haciendo las cosas de Dios vendrá el desánimo si no ponemos atención en lo adecuado. Aún haciendo las cosas de Dios habrá gente que intentará no dejarnos seguir haciendo las cosas bien. Habrá gente que nos impulsará a hacerlo mal. Habrá gente que nos dirá que no es correcto lo que estamos haciendo. Y luego nos intentarán justificar sus cosas y a veces nosotros si no la creemos caeremos en eso. Hay que saber ser fuertes y saber cuándo rendirse. Este no es el momento. Cuando la adversidad toque nuestra puerta, encarémosla, enfrentámosla. Dicen, a veces me la vuelvo puros dichos, no sé si hago bien exactamente, pero creo que es mucho más fácil recordar cuando nos dicen palabras
que tenemos en el día a día. Pero dicen que sin sacrificio no hay gloria. Es necesario que nosotros aprendamos a hacer este tipo de sacrificios, en donde después, cuando las cosas sucedan bien, diremos, valió la pena. Es como les digo, volvemos al ejemplo de la universidad. Muchas veces durante la carrera, depende de la carrera si es larga o corta, pero muchas veces durante la carrera a lo mejor algunos, y si mejor me pongo a trabajar, y si mejor ya la dejo hasta aquí, y es que los exámenes se están poniendo difíciles, y es que tengo que levantarme muy temprano, o a veces tengo que hacer demasiada tarea. Pero cuando llega el título universitario, cuando ya eres un ingeniero, un licenciado, cuando ya eres un doctor, dices, valió la pena. Ya no te acuerdas tanto de todo lo que batallaste, ya no te acuerdas tanto de todas las adversidades y de todo el sufrimiento, sino ahora tienes todo el aprendizaje y eres capaz de disfrutarlo. Esto es la realidad. La realidad es que se batalla para hacer las cosas buenas, pero que una vez que tienes el éxito, todo lo que batallaste queda totalmente atrás. Esta es una invitación para que aprendamos a edificar juntos y aprendamos a enfrentar la oposición juntos. Cuando entre todos nos ayudamos unos a otros a enfrentar esto, será mucho más fácil. Y otra vez, es que dicen por ahí, que la unión hace la fuerza. Y es que a uno solo de nosotros tal vez fácil lo hagan caer. Pero cuando tenemos una mano de quien sostenernos, cuando tenemos un hombro en el cual llorar, cuando tenemos a alguien a quien recurrir, entonces podemos acabar con el enemigo y no nos dejará paralizado, no nos dejará asustados, sino que al contrario, veremos que los demás siguen avanzando y nosotros nos empujarán a avanzar junto con ellos. Quiero invitarlos a que nos aprendamos a ver, como decíamos la semana pasada, como un equipo, pero no solamente hacia empujar a lo bueno, sino también reaccionar como un equipo en los momentos de dificultad. Había una historia de dos soldados, donde el primero de los soldados, uno de los soldados no había regresado del campo de batalla, mientras que el segundo ya lo había hecho. Y aunque esta historia habla de la amistad, también habla del sacrificio y también habla de la unidad en los momentos difíciles. El que había regresado al campamento les decía, solicito permiso, le decía a su capitán, solicito permiso de poder ir a buscar a mi amigo, y le dice, no puedes, no tienes el permiso, y volví a insistir, solicito el permiso, y él decía, es que, ¿para qué vas? Seguramente tu amigo ya murió, seguramente ya lo alcanzaron los enemigos, y ya perdí un soldado y no voy a perder otro. Y vuelve a decirle, solicito permiso de ir a buscar a mi amigo. Vuelven a negárselo. Pero el soldado que estaba en el campamento sin más, se va y se busca a su amigo. Cuando regresa, después de haber encontrado a su amigo y traerlo cargado encima de él, ya muerto, él llega malherido y le dice su capitán o su sargento, le dice, desobedeciste una orden y has regresado herido. Había perdido uno a un soldado y ahora he perdido dos. Dime, ¿valió la pena? ¿Valió la pena que hayas traído a tu amigo ya sin vida y que tú, aparte de eso, estés mal herido? Entonces el soldado le dice, sí valió la pena. Sí valió la pena, porque cuando yo llegué aún estaba vivo. Y me dijo, sabía que vendrías. Esa es la parte que nosotros tenemos que ser capaces de hacer, en la cual unos a otros nos ayudamos en los momentos difíciles para poder salir adelante, para poder enfrentar al enemigo. Es darnos cuenta que no estamos solos, que en los momentos difíciles también nos tenemos unos a otros. Porque todos los grandes hombres de Dios han padecido este tipo de cosas, han padecido este tipo de pruebas. Mismo Jesús, un hombre sin pecado, pero que también pasó la prueba, pero que también fue tentado, pero que también fue puesto en momentos difíciles. Entonces, si el mismo Maestro padeció todo esto,
mucho más lo hemos de hacer nosotros con todas nuestras imperfecciones. La Biblia nos dice que amemos a nuestros vecinos, que amemos a nuestros enemigos. Y a veces estos momentos lo hacen mucho más difícil. Pero lo que Dios nos dice va por sobre todas las cosas. Estas personas que nosotros encontramos ahí, Sanballat y los árabes y todos los que tenían poder o que eran vecinos de alrededor del pueblo de Dios, estaban intentando hacer que los demás cayeran. Y es que, como les digo, nunca nos afectará tanto el que alguien nos diga algo como cuando los que están cerca de nosotros nos lo dicen. Si nos lo dice alguien que no importa, siempre va a ser fácil ignorarlo. Pero cuando nos lo dice el que está a nuestro lado, cuando nos lo dice el que ha estado con nosotros en algunos momentos, alguien que tiene influencia sobre nosotros, puede llegar a asustarnos. Pero cuando volteamos y vemos que no estamos solos, que principalmente Dios está con nosotros, pero que también tenemos a los demás hermanos, entonces el enemigo se hace pequeño y nosotros podemos acatar el mandamiento que se nos ha dado de amar a los demás. El problema a veces llega a ser las personas que están cerca de nosotros, pero más aún el que nosotros nos dejamos afectar por esas personas. El que nosotros nos dejamos asustar y dejamos que sus palabras realmente influyan en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a vencer al enemigo a partir de que nosotros vencemos lo que hay en nuestro interior, después de que nosotros vencemos nuestras propias carencias, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Dios nos invita a que cuando la adversidad venga, estemos dispuestos a enfrentarla. Dios nos invita a que cuando los momentos difíciles se pongan en nuestras vidas, no retrocedamos. Me acuerdo que alguien decía por allí, para atrás ni para agarrar vuelo. Tenemos que ser capaces, cada uno de nosotros, de poder ver lo que tenemos enfrente. Yo siempre les he dicho, vivir el cristianismo no es sencillo. Y se los he dicho porque cuando venga la dificultad, cada uno de nosotros sepamos decir, me advirtieron que esto iba a ser así y no me puedo detener. Tengo que seguir avanzando, tengo que seguir haciendo. Entonces, cuando las cosas difíciles vengan, no se retrocedan. No anden con pequeñeces. Si se resbalan, levántense. Si se resbalan, pónganse derechos, pónganse bien. Si se caen, levántense. Si ves al otro que está tambaleando, ayúdale. Pero sigan avanzando. Eso es a lo que Dios nos invita. A que cuando el enemigo use todas estas tácticas para intentarnos acabar, cuando hagan complot contra nosotros, cuando nos intenten ridiculizar, cuando nos desanimen, cuando nos den miedo, cuando parezca que ellos son más grandes que nosotros, con sus calumnias, con sus amenazas, con todo lo que están poniendo enfrente, nosotros no nos dejemos vencer. Estas cosas que Nehemías capítulo 4 habla, son cosas que siempre pueden pasar. ¿Qué es lo primero que utiliza el enemigo para intentar acabar con esta obra que ellos estaban haciendo? Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Lo primero que ellos intentaron hacer y lo que el enemigo de nosotros intentará hacer al momento de estar trabajando para Dios es avergonzarnos. Y avergonzarnos a través de las críticas. Pero te digo de una vez, cuando el enemigo te intente avergonzar, ora a Dios. Ora a Dios para que sea Dios el que te ayude. Y es que a veces las palabras duelen. A veces cuando alguien intenta humillarte, pareciera que no son tan importantes, pero duele que te digan cosas, y más cuando es una persona a la que tú quieres. Que te critique, duele. Que te intente avergonzar en frente de todos los demás, duele.
Y es lo que siempre ha utilizado. Me acuerdo mucho allá en 1 de Samuel, capítulo 17, cuando David se iba a enfrentar a Goliat. David se enfrentó con una onda, se enfrentó, no tengo otra palabra para onda, todos saben qué es una onda. Se enfrentó con una onda y se enfrentó con unas piedras. Pero cuando Goliat lo ve, dice: soy un perro para que vengas a mí con piedras. O sea, este fue su mejor soldado, un muchachito. Empieza a ridiculizar a David como teniéndolo en menos, burlándose de él. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, cuando estaba siendo golpeado, la gente se reía de él y decían: este es el rey de los judíos, si hiciera lo que decía que hacía, pues que se baje de la cruz. Y le pusieron una corona de espinas y le pusieron una capa de púrpura y se arrodillaron ante él en forma de humillación, de decirle: salve, rey de los judíos. Porque algo que afecta y que verdaderamente afecta es que se burlen de ti. Y el enemigo sabe qué es lo que nos duele, sabe que es la parte que más nos hace sufrir y es la parte que va a utilizar. Ese defecto que tienes, esa cosa que te irrita, es la que de una o de otra manera va a llegar a ti para decirte: ya no seas cristiano, mira lo que haces, ya no te esfuerces, mira lo que tienes, mira cómo eres. Y nosotros, si le creemos y dejamos de tener en cuenta a Dios, podemos vernos afectados por eso. Disculpen un poco el audio, esta mañana nos ha estado poniendo un poco de tomando el tema que estamos viendo hoy, un poco de inconvenientes tal vez para distraernos. Pero ese es el punto. El enemigo intentará ridiculizarte, el enemigo intentará avergonzarte. Sanbalat y sus amigos estaban allí enojados y en su enojo intentaban decirles cosas a los judíos y los despreciaban. Ustedes lo pueden ver ahí en el verso 1, dice: y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, que significa hizo burla de los judíos, y habló delante de sus hermanos. Y la pregunta que pone ahí dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Pero nótenlo, o fíjense ustedes, pónganle esa parte del sarcasmo que está utilizando, de la intención de lastimar con sus palabras, al decir: ¿qué hacen estos debiluchos? ¿Qué hacen estos que no pueden hacer nada? ¿A poco van a volver a hacer lo que los sacrificios que estaban haciendo? No, hombre, ¿creen que van a terminar en un día? No, hombre, si viene un animal y se para ahí, una zorra, un zorro, que es lo que dice ahí, les va a derribar todo lo que hacen. Y es algo que va a pasar en nuestras vidas. Y que alguien tal vez nos va a decir: hombre, que es bien malo, ¿tú le crees que es cristiano? No, hombre, es que no lo has visto cómo hace, no, hombre, no sabes lo que hacía. ¿Tú qué le crees? A ver, cristianitos estos, a ver, cuando uno está en el trabajo o en algunos lugares donde mucha gente no es cristiana, llegan así: ahí viene el hermanito, ahí viene el santurrón, ahí viene el que ya nadie diga nada porque ahorita nos va a empezar a decir cosas. A ver, hermanito, ¿tú qué piensas de esto? Y es ese desprecio en el cual muchas veces la gente puede llegar a esconder su cristianismo para que no se burlen de ello. Pero es donde más debe de resaltar, porque el enemigo siempre intentará de una o de otra forma hacerte caer. Pero la primer táctica no debe de tener efecto sobre nosotros. Nosotros tenemos que ser más fuertes que eso y tenemos que ser capaces de pedir ayuda a Dios en estos momentos difíciles, porque lo sabrá. El mundo se glorifica de la riqueza, se glorifica del poder, se glorifica de las cosas que se pueden ver, mientras que nuestro Dios se glorifica de la pobreza y la debilidad. Es totalmente lo contrario.
Para Dios lo más grande es lo más pobre y lo más insignificante. Y para el mundo lo más grande es lo que más se puede ver, lo que entre una casa más grande, entre un carro mejor tengas, entre más influencia tengas, eres mejor persona. Y es totalmente lo contrario para Dios. Entonces, cuando estés abajo, estás justo en el momento o estás justo en el lugar que a Dios le importa que las personas verdaderamente estén. No te agüites, diríamos en nuestras palabras. No tengas miedo. No te asustes. Sí, van a burlarse. Sí, van a decir cosas sobre ti, sobre tu familia y sobre cuando eso no funcione, pues van a sacarte todo lo que puedan. Pero que eso no te entristezca. Que eso no te haga desalentarte. Sanbalat, o este personaje que encontramos aquí, habló del trabajo de los demás, habló de la vida de los demás al decir que eran unos débiles, habló de su forma de adorar a Dios al decir, ¿a poco van a empezar a hacer otra vez esas cosas que hacían? Habló de la falta de trabajo, la falta de empeño que le habían estado poniendo al decir, ¿a poco en un día van a hacer esto? Buscó ridiculizar, cada parte que pudo, intentando no derribar con las acciones, sino derribar con las palabras. Porque cuando los entristeciera, ellos iban a intentar decir, mejor ahí la dejamos, sí, cierto, hombre, está bien difícil como quiera. Hombre, sí, cierto, no se puede. Mejor hasta ahí. Pero la solución no la da fácil. Cuando las cosas se pongan color de hormiga, cuando las cosas se pongan difíciles, ora a Dios. Y Nehemías le dice en el verso 4, oye, oh Dios, Dios mío, Dios nuestro, somos menospreciados, cuidan de nosotros, o de nuestras palabras, devuélveles a ellos lo que nos están haciendo. Que sea para ellos. Las cosas que dice la gente puede lastimarnos, pero nunca puede hacernos daño si no los dejamos. Las cosas que dice la gente un día se van a olvidar, un día pasarán, pero la relación que tú tengas con Dios será para siempre. Esfuérzate por esa. No pongas tanta atención a lo que la gente mala dice, pon más atención a lo que Dios dice de ti. Y es que eso nos debe dar a nosotros el suficiente ánimo, porque mientras la gente que nos quiere ver mal nos trata de humillar, el que es el creador, el que tiene todo el poder, el que es rey de reyes y señor de señores, nos está intentando levantar. Entonces, al final, ¿qué vale más? ¿El que no tiene nada o el que lo tiene todo? Y la que debe de valer es el que tiene todo, y Él nos dice, yo estoy contigo. Por eso hay que seguir animados. Por eso no podemos dar un paso atrás, por eso no nos podemos amedrentar. Imagínense ustedes un soldado que ha estado preparándose por años en su entrenamiento y se sabe todas las técnicas, pero cuando va al campo de batalla y ve al enemigo, lo primero que hace es correr. Y se va corriendo porque tuvo tanto miedo. Yo creo que todos pensamos lo mismo. Tanto que estuvo batallando para que al final una cosa tan simple, ni siquiera lo alcanzaron a atacar, simplemente vio al enemigo y salió corriendo. No dejemos que el enemigo nos venza antes de pelear. No dejemos que el enemigo nos intimide o nos asuste o nos haga desistir simplemente con las palabras que dice. No dejemos que esas palabras nos dañen y seamos capaces de hacer como Nehemías. El enemigo te ataca, Dios, ayúdame por favor. Y a veces es así de simple, pero no lo sabemos ver. Versos del 7 al 15, el punto número 2. Algún otro inconveniente que el enemigo intentará poner sobre nosotros es intimidarnos. Primero se burló de ellos. Primero empezó a reírse de las cosas que estaban haciendo, pero después, como eso no funcionó, intentó intimidarlos. Hay veces que dicen que Dios los hace y ellos se juntan. Y es que cuando Sanbalat no pudo asustarlos,
Entonces se juntaron otros que estaban ahí alrededor. Se juntó Tobías, se juntaron los árabes, se juntaron los amonitas y se juntaron los de Asdod. O sea, ya no es una persona criticando, sino que ahora es un grupo de personas poniéndose enfrente de ti. Ahora las cosas ya no son los mismos. Ahora hay mucha gente riéndose, ahora hay mucha gente alrededor poniéndoles trabas. Y creo que es sencillo asustarse cuando uno pone más atención al enemigo que a las tácticas que uno tiene. Dicen que los obstáculos son todas aquellas cosas a las cuales le ponemos atención y dejamos de ver el objetivo real. Porque si viéramos el objetivo, ningún obstáculo nos podría hacer frente. Pero cuando empezamos a ver al obstáculo y cuando empezamos a pensar que es más grande y que no vamos a poder con eso, y nos olvidamos de lo que realmente teníamos que hacer y estamos nosotros más atentos a eso, terminamos todos asustados. Y una vez más, imagínense ustedes, está el pueblo intentando construir y luego viene el enemigo como dispuesto a atacar. Me recuerda mucho a la historia aquella donde está el profeta Eliseo y viene el rey que quería capturarlo y él está en un valle y todo alrededor está el enemigo listo para atraparlo. Entonces está el siervo de Eliseo y le dice con temor que ya perdieron, que ya los atraparon. Dice, no te preocupes. Dice, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y oró a Dios para que Dios le abriera los ojos. Y entonces él pudo ver el ejército de Dios que estaba con el profeta contra el ejército del rey. Y se convertían en nada. Es que cuando nosotros vemos a tanta gente diciéndonos cosas, a tanta gente atacándonos, al enemigo intentando vencernos, y nosotros le ponemos más atención y nos olvidamos que Dios está con nosotros y que el objetivo que tenemos es otro, entonces terminamos todos asustados. Recordemos siempre que son más los que están con nosotros. Recordemos siempre lo que, por ejemplo, Dios le decía al profeta Jeremías, y le decía, yo estoy contigo como un gran gigante detrás de ti. O como le decía al pueblo de Israel, yo pelearé tus batallas. O como todos los hombres grandes de Dios lucharon, dispuestos a ofrecer todo lo que tenían, porque sabían que Dios cuidaba de ellos. Estaba una vez Pablo en un barco que estaba naufragando, y mientras todos estaban asustados, Pablo pudo decir, hey, tranquilos, no se preocupen, cálmense. Dios me ha dicho que ninguno de ustedes va a morir. Entonces, estén tranquilos, no va a pasar nada. Esto es lo que Dios nos dice: el enemigo vendrá y se amontonará alrededor tuyo e intentará ganarte. Intentará asustarte simplemente con tu presencia. Si las palabras no funcionan, su presencia te podrás sentir asfixiado si le sigues poniendo atención. Pero no olvides que por más grande que sea el enemigo, nunca será más grande que Dios. No olvides que por más difícil que parezca vencer la adversidad, Dios tiene todo bajo control. Y que cuando nosotros somos más débiles, es cuando nosotros más dependemos de Dios y cuando más la gloria de Dios se ve en nuestras vidas. Entonces, si el enemigo intenta intimidarte con su presencia, que no funcione. No dejes que te venza. Porque las dificultades siguen ahí. Imagínense ustedes, están construyendo, viene el primero y se empieza a reír de ellos. No puede, viene con otro grupo y los rodean. Y luego, pues tú estando trabajando con la presión del trabajo y con la presión de los que están alrededor, pues también te empiezas a cansar, como lo dice en el verso 10. Las fuerzas de los que acarreaban se empezaron a debilitar, y muchos de los que mucho trabajo quedaba por hacer, y empieza el desánimo a adentrarse en ellos. Me burlan, se burlan de mí, el enemigo me tiene rodeado y yo ya estoy cansado. No es fácil continuar con un trabajo cuando el peligro te rodea.
Enfrentarte diariamente a las cosas difíciles parece imposible. Lo entendemos. No eres el único que está pasando por eso. Ellos nos enseñan que ellos también pasaron por ahí. Y el desaliento empezó a entrar en medio de ellos. Te puede pasar. Ellos dicen, ya nos cansamos de estar haciendo esto y luego todavía viene el enemigo. Ya no vamos a poder. ¿Sabes? Ser cristiano no es para cobardes. Ser cristiano es para valientes. Bien dice Mateo que el reino de los cielos los arrebatan los violentos. Porque es necesario que nosotros estemos dispuestos a confiar en Dios. Y hay momentos en los que nosotros nos decimos a nosotros mismos, no soy capaz. La pura verdad, ya no puedo. Ya no puedo de tanta cosa difícil que hay en mi vida, de tantos problemas que tengo. Y luego nadie me está ayudando, me siento solo. Y te empiezas a desanimar. Y es ahí donde el enemigo empieza a tomar terreno sobre ti. Y es donde debemos de recordar las grandes historias. Goliat, un hombre como de 3 metros, como el doble de lo que yo mido. David, un pastorcillo o un pastor, un muchacho de aproximadamente unos 17 años que nunca había salido a la guerra. Mientras Goliat, un hombre de guerra, imagínenselo ustedes así, todo musculoso, bien ponchado, a tal grado que su lanza era gruesa, imagínense, no sé, como tal vez un tubo de 3 pulgadas. Una lanza gruesa simplemente para cargarla todo un tubo relleno, pues va a ser bien pesado, así de fuerte era. Y que David empezara, no, es que, si me da con ese palo, si me echa el palo nomás encima, me va a ganar. No, imagínate que le haga la espadota así, ¿cómo, para dónde me hago yo? Me va a cortar a la mitad. Si los soldados, porque acuérdense que estaba el pueblo de Israel, los soldados de Israel, si los soldados tienen miedo, que todo el que están preparados para morir, están preparados para luchar, ¿qué va a hacer de mí? Me va a acabar. Sin embargo, al no ser ese su pensamiento, fue totalmente lo contrario. Dijo, mira, tú te burlas de mí y tú piensas que vas a acabar conmigo, pero sabes, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y Él me dará la victoria. Piensen eso. Yo vengo en nombre de Dios y Dios es el que va a ganar esto por mí. Porque nunca se ha tratado de quién eres tú. Siempre se ha tratado de lo grande que Dios puede hacer en tu vida. Por eso no importa si eres pequeño, si eres grande, si eres hombre, si eres mujer, si eres débil, si eres fuerte, si eres inteligente, si eres estudiado, o si no tienes nada de estudios y muy apenas sabes leer, nunca ha importado. Solo ha importado que Dios te use y en las manos de Dios puedes hacer grandes maravillas. Entonces no dejes que el enemigo te desanime. No dejes que el enemigo con sus cosas haga que tú te empieces a quejar y te empieces a molestar y empieces a pensar que no puedes, porque sí puedes. Eso es lo que las promesas dicen. Cuando el enemigo te intente intimidar, anímate. Cuando el enemigo te intente asustar, continúa. Nunca retrocedas. Si a algo le vas a temer, ten miedo a tener miedo, y válgame la redundancia. Ten miedo a desistir, ten miedo a quedarte en el camino. Ten miedo a que tanto esfuerzo que hayas hecho se desperdicie porque en un momento pensaste que ya no podías más. Ten miedo a no seguir avanzando y no tanto al enemigo. No lo digo yo, la Escritura nos lo dice. En Cristo somos más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedores? Significa que si nosotros estuviéramos otra vez en un partido de fútbol, estamos en el último minuto y vamos ganando 100-0 contra un equipo de puros niños. ¿Por qué tendríamos miedo
si ya la tenemos ganada? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Ser más que vencedores es darte cuenta que la tienes ganada. Y que el enemigo son unos pequeños niños chiquitos de kinder, por decirlo así, a los cuales con cuánta facilidad podrías burlar, a los cuales cuántos goles pudieras meterle. Cuando estamos con Dios, no hay chance para temer, porque ¿quién le tiene miedo a una hormiga? ¿O quién le tiene miedo a una, bueno, no voy a decir una cucaracha o una araña, porque esas sí las tengo miedo yo, pero ¿quién le tiene miedo a una hormiga? Y más de estas hormiguitas le llamábamos en México hormigas de coco, no las rojas, porque esas sí pican fuerte. Pero ¿quién le tiene miedo a esas hormiguitas chiquititas? No podemos dejar que el enemigo nos venza. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Bueno, no tuvieron miedo, sino que siguieron construyendo y se cuidaron unos a otros a tal grado de que unos andaban con la espada, otros estaban con lanzas, y los que trabajaban siempre traían su espada aquí lista por si se arman, los trancazos, diríamos. Luego poder sacarla y empezar a pelear. No hubo momento para asustarse. Y ellos lucharon y lucharon y lucharon hasta tal grado y se esforzaron tanto, dicen ellos, que no descansaron, no se quitaron la ropa para no perder tiempo, a menos que se tuvieran que bañar. Todo el tiempo estuvieron listos. Quiero concluir con esto. La realidad es que los problemas van a venir. La realidad es que siempre habrá inconvenientes. La solución, agárrate más de Dios. La solución, ora a Dios. Anímate con sus promesas y no tengas miedo, porque Él está contigo. No escuches esas cosas que no tienen sentido. No mires las cosas que el enemigo está haciendo para ti. Son puras llamaradas de petate, diríamos en México. Son puras cosas nada más para intentarte asustar. Dios es más grande que todo esto. Se requiere más que nada acción, actitud y aceptación para poder superar estas dificultades. Son solo unos pequeños inconvenientes, nada digno de hacernos retroceder. Por eso, como Nehemías, sigamos ese ejemplo, y aunque vengan momentos difíciles, nunca retrocedemos y nunca nos paramos. Concluyo con un texto que dice allá en Hebreos capítulo 9. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, y discúlpenme si la cita no es la correcta. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para condenación. Nosotros somos de los que avanzamos, y somos de los que avanzamos para salvación. No seamos cobardes, la tenemos ganada, no retroceda, siga avanzando. Dios les bendiga.